Muchas gracias por estar por acá. Pregunta importante. ¿Alguien de ustedes ha escuchado acerca de que ha habido un movimiento grande de nuevos productos para el control de la obesidad? Lo que anteriormente era solo visto con la cirugía metabólica, un bypass gástrico, actualmente podemos verlo en muchos pacientes sin el riesgo de entrar a una cirugía. Levante la mano quien de aquí cree que una cirugía puede tener riesgos. ¿Tampoco las cirugías no tienen riesgos? ¿Una cirugía metabólica tendrá riesgos? ¿Cuál más? Pero desgraciadamente se ha encasillado esta situación del peso como que es una instancia de estigma de voluntad. Al paciente que le decimos, tómate tus pastillas y tienes que bajar de peso. Ajá, y luego, ¿cómo vuelvo santo? ¿Qué hago? Entonces tenemos que cambiar esa perspectiva, porque tenemos que entender una cosa. La medicina metabólica ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años, pero los últimos 3 ha sido una barbaridad. Entonces para mí también es un enorme placer de poder estar acá presentándoles los resultados que hemos tenido en pacientes, no en estudios, en pacientes reales en la zona oriente. Si decimos que un estudio tiene 40 pacientes, puede ser importante. Si vemos que hay más de 120, puede ser interesante. Acá tenemos 230 pacientes que participaron del tratamiento. Entonces, nos da una perspectiva para saber que sí, para saber que no, pero también saber qué caminos podemos vivir. Por favor, pasamos a la siguiente. Y quiero agradecer primero que nada a los pacientes, en segundo a la doctora Carla que me aguanta, pero como más durante los últimos 14 años. Yo le digo de broma, se merece 2 monumentos y yo creo que hasta 3. Y a todos los pacientes que estuvieron a cargo de Claudio y Daniel, representantes del laboratorio del producto Tirzepatide. Por favor. Ahora, ¿traen su teléfono? Sí. Vamos a tener 2 regalos grandes a través de la ponencia. Si laboratorio tiraron la casa por la ventana, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y yo les digo de una vez, si pueden escanear ese código, los va a dirigir a una página y suscríbanse. A partir de ahorita, los que estén, va a haber 2 personas que se van a ganar un premio sabroso. Levante la mano quien de aquí se quiere ganar 10,000 pesos. Yo también, yo soy el primero en brindar. Y esto va a ser el primero de los premios. Y el segundo, antes de la plática, en alguna parte del auditorio, pusimos 2 plumas de Tirzepatide. ¿Alguien las encontró? Están en el suelo, revisen sus lugares. Estamos hablando que son un premio de 10,000 pesos. ¿Quién le levantó la una? ¿Quién le levantó las 2? Ya perdí mis plumas. ¡Eso! Un aplauso, por favor. Ya, enseña su pluma, que no la sacó de su bolsa. Eso. Y hay otras plumas. Hay otra plumita. Debe estar de este lado. No sé en qué parte, no recuerdo, se me olvidó. Hay otra pluma. La gallina. ¡Eso! Un aplauso para el doctor, muchas felicidades. Enseñen su plumita, perfecto. Ustedes dos, al final de la plática, nos dejan con la doctora Carla y les comentamos cómo va a estar el asunto. Pero es una beca de 10,000 pesos. ¿Sale? Importante. Ay, como lo estuvieron buscando, ¿eh? ¿Sale? Por favor, pasamos a la siguiente. A lo largo de la plática yo les pido que tomen la mayor cantidad posible de fotos y las manden a través de Instagram, por favor. Ahora, les hago 3 preguntas clave. ¿Es hacer trampa el bajar de peso con algún medicamento? ¿Es hacer trampa? ¿Las enfermedades cardiovasculares nos esperan? No nos esperan, van evolucionando. Nos espera tiempo después. Pero tenemos el falso pensamiento de que las enfermedades cardiovasculares tardan en llegar. El paciente está enfermo años antes de que presente siquiera el primer laboratorio alterado. Entonces yo les preguntaría, ¿es hacer trampa? Es como si dijéramos que el paciente que está fracturado hace trampa por ponerse un yeso. Es como si dijéramos que el paciente hipertenso hace trampa por tomarse su antihipertensivo. ¿Pensaríamos que es trampa? La ciencia va avanzando y esta ciencia nos ayuda para ese tipo de pacientes. Ahora,
Todos hemos visto clientes o amigos o conocidos que hacen alguna dieta, ejercicio, dejan de hacerla y maldita sea la cosa, recuperan peso. ¿Les ha pasado? Porque lo primero que nos preguntan es, oye, ¿y hay rebote? Oye, ¿y cuánto voy a recuperar de peso? Porque si no, ni para invertirle. Y tenemos en enero gimnasios llenos. Y en diciembre no hay ni gente para armar la posada de fin de año, ¿no? Entonces, eso va cambiando. Y te dice, ¿tratamos peso o debemos de tratar obesidad? Obesidad. Lamentablemente, nos dijeron durante muchos años, peso es factor de riesgo. No es factor de riesgo. Peso es enfermedad. Obesidad es una enfermedad. Por favor. Su servidor, ya nos comentaba la doctora, participamos de la Sociedad Mexicana de Obesidad, de la Academia Mexicana de Geriatría, por favor. Yo les preguntaría, esta paciente la vamos a ver al final de la plática. Obviamente hay un antes y un después. Si esta paciente llegara con ustedes y les dijera, la de 118 kilos, oiga doctor, necesito un tratamiento para el control de peso, ¿qué le dirían? ¿Ocupaba o no ocupaba? Ah, ¿cómo son gachos? No, pero se ocupaba. ¿Había una cuestión de obesidad? Sí, claro. De 4.7 de índice de masa corporal. ¿Es alto? Sí. Bastante. Y al final de cuentas, ¿qué sucede? La paciente ya tenía problemas de hipertensión y diabetes. Ya tenía problemas de cuestión personal. Le incomodaba ir a gestas, le incomodaba salir. Porque con este peso, a veces encontrar ropa se vuelve complicado. ¿Alguna vez han estado en una zapatería que ve una zapatilla bonita, que te gusta, pero no es de su número? Imagínense eso todos los días con cualquier ropa. ¿Sería grato para ella? Empieza la paciente con su tratamiento de tirzepatida, porque no podemos decir nombres. Y empieza de manera escalonada. Durante esta foto tiene 4 meses de diferencia. En esos 4 meses solamente la paciente ha ido en su tratamiento, ahorita ya bajó 28. Pero ahorita en esos 4 meses bajó 26 kilos. ¿Los cambia para la persona? ¿Ustedes creen que haya cambiado también en su salud? Dejó de utilizar antihipertensivos, dejó de tomar hipoglucemiantes orales. Doctora, dejó de tener antihipertensivos orales. Entonces, menos medicamento, obviamente, ¿qué conlleva? Mejor la calidad de vida. Eso es lo que buscamos, lo dijo doctora. Van a consulta muchas veces, hola doctor, si vengo por una cuestión de peso. No, tú vienes para ganar salud. Eso es lo que buscamos. Y esta paciente en esos 4 meses avanzó. Levante la mano, ¿quién me cree que esto fue en 4 meses? Levante la mano, ¿quién no me cree que fue en 4 meses? Es válido. Es válido, sí, completamente válido. ¿Por qué? Porque estamos ante algo que no habíamos visto anteriormente. 26 kilos. Por favor, la siguiente. Y yo les preguntaría, si tengo 2 pacientes, uno que pesaba 87 y baja 79, y otro que estaba en 102 y llega a 104, ¿estamos de acuerdo que los dos bajaron 8 kilos? ¿Estamos de acuerdo? Y mi pregunta aquí es, ¿y quién de los dos está más sano? Levante la mano, ¿quién cree que el paciente de 112 que bajó a 104? Ok, ahora díganme quién cree que fue el paciente de 87 kilos. Levanten las manos si están vivos. Exacto. Los dos. Ahora, no podemos decir quién más, porque no podemos hacer una comparación entre pacientes. Cada paciente es completamente individual. Es un universo aparte. Las patologías que tiene cada persona es completamente diferente. Tenemos que acostumbrarnos a algo. Estamos mal educados de pensar que por peso es la meta. La meta no es peso, la meta es salud. A lo mejor el paciente de 87 bajó a 79, se siente bien, mejor ropa, pero en el 112 a 104, tal vez ya dejó de ocupar medicamentos. Tal vez ya no necesita medicamentos para dislipidemia, para hipertensión, para diabetes, o inclusive hasta hígado graso. Y yo les preguntaría, ¿ustedes tienen pacientes donde la obesidad
comparte con diabetes. Entonces, es una alternativa que tenemos que buscar. Por favor. Y hay mitos grandísimos en cuestión de obesidad. La primera, es solo cuestión de voluntad. Ve y baja de peso. Oigan, pero ¿cómo yo? Ve y baja de peso. Sí, pero ¿cómo? No te dije que bajes de peso. ¿Qué más quieres que te diga? Eso es válido actualmente. Hay que tener un acompañamiento real, pero sobre todo entender que no es una cuestión de voluntad. 2. ¿Con dieta y ejercicio es completamente suficiente para bajar de peso? No. ¿Es necesario? Claro, como respirar. Pero la realidad es que con únicamente híjoles, vamos a ver ahorita en las gráficas, es poco el avance global que podemos llegar a tener. ¿Es necesario? Completamente. 3. ¿Es solo un problema estético la obesidad? ¿No? ¿Los medicamentos son hacer trampa, dijimos? ¿No? Y lo último, ¿siempre se recupera el peso perdido? No siempre, depende. Depende de muchas cosas. Por favor. Y tenemos que entender esto. Y si le van a comer foto a alguna, es a esta. Y que la quiero que la pongan hasta de póster en su casa. La obesidad es una enfermedad. Que se acabe la cuestión estética. Es una enfermedad. Ojo, crónica, compleja, progresiva y desgraciadamente recidivante. Crónica, la padece de por vida, desgraciadamente existe la posibilidad. 2, compleja, no es nada más cuestión de peso. Hay cuestiones genéticas, biológicas, hormonales, digestivas, neuroendocrinas. Es mixta completamente. Hay muchas cosas que nos pueden terminar en todo esto. 3, progresiva. Desgraciadamente va teniendo complicaciones a lo largo del tiempo. Y recidivante. Si el paciente baja de peso y deja de tener hábito de ejercicio, de dieta, ¿va a recuperar peso? Totalmente. Es como si el paciente con problemas de azúcar me dijera, no, me tomé mis metforminas bien 15 días. Y luego, ay, pues ya las suspendí. ¿Va a tener bien que... Depende, exacto, depende de los hábitos. Pero lamentablemente en la gran mayoría de los casos vuelve a aparecer. Por eso decimos que es recidivante. Si esos cambios no nos sirven para modificar la cuestión de vida del paciente, estamos fritos, porque el peso indudablemente va a volver. Por favor. Y ahora nos decía el Lancet el año pasado, en donde antes decíamos obesidad y sobrepeso los medimos únicamente por el índice de GTL, alias índice de masa corporal. Actualmente es lo único que nos hablaría acerca de obesidad. Podemos tener 2 personas con el mismo índice de masa corporal y una cuestión de salud completamente diferente. ¿Qué nos dice? Obesidad preclínica. El paciente empieza a tener almacenado de cuerpo graso, pero no hay complicaciones, no hay enfermedad. Puede hacer su vida normal. Y ahí andamos como el 80% de mexicanos. Y digo ahí andamos porque no crean que ya no me he visto en el espejo. ¿Vale? Es que este físico me ha traído muchos enemigos. ¿Vale? Otro más. ¿Vale? Entonces, la cuestión de obesidad clínica nos dicen ahí, ya cuando hay una comorbilidad presente y dificulta la calidad de vida, ya hablamos de una obesidad clínica, pero esto apareció mucho antes. Vemos que al paciente le cuesta trabajo alcanzar el camión para llegar al metro, por supuesto. Le cuesta trabajo amarrarse los zapatos. ¿Eso es calidad de vida? La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué cambia todo eso? Porque hablamos realmente no nada más de una cuestión de obesidad por índice de masa corporal. Tenemos que entender que propiamente se definen 4 fenotipos de obesidad y es un tratamiento diferente, sí, en esencia, porque tenemos que buscar calmar la causa. Es como si tuviéramos un lavabo, no porque significa que está tapado, siempre vas a agarrar la misma parte. Tenemos el cerebro hambriento. Híjoles, es que ya cenamos un taquito. Mi amor, ya cenamos un hot dog. Oye, es que ya cenamos, es la fiesta del pan. ¿Cierto o falso? ¿Pasa en la sociedad mexicana? Y llegamos a casa y tenemos ahí el gansito, el chocorrol, algo ahí que nos termina generando que el cerebro busque. Segundo, intestino hambriento. Hay alteraciones en esa biota intestinal
que pueden generar esa situación, por supuesto. Por eso hablamos no en situación de obesidad únicamente a nivel de cerebro. La microbiota participa, por supuesto. 3. Un hambre emocional. Ay, es que no sé si sí me quedé en la UNAM. Ay, es que dijeron que tengo que hacer el control de examen porque hice trampa. Ay, es que mi serie está en León. ¿Ustedes han visto pacientes que por ansiedad coman? Sí. Cambian la droga, o sea, generamos a través de ese estímulo y lo mantenemos. Y por desgracia es uno de los motivos por los cuales en esos fenotipos es a veces el más complicado, porque tiene que ver lo emocional. Ya no se estrese, ya no se va a estresar. No, ya no esté triste, ya no va a estar triste. Híjoles, o sea, es complicado abarcar eso. Y el 4, el quemador lento. Hay quien hace dietas, y dietas extremas. Y se suben a la báscula. Ay, ¿cuánto bajé? Subiste 3 kilos. ¿Han llegado a ver pacientes así? Sí. Ocurre. Entonces tenemos que ver la cuestión no como una cuestión global, sino realmente puntos separados. Por favor. Y entonces aparecen 2 ingredientes, hormonas, que ya estaban descubiertas, sí, pero teníamos una idea de como para qué podían servir y una idea muy vaga de para qué podían llegar a ocuparse. ¿Por qué? Porque el GLP-1, que es el nombre que bajan todos estos productos, anteriormente le llamábamos péptido inhibitorio gástrico. ¿Alguien lo llegó a escuchar de alguna forma en algún libro hace tiempo? Así lo conocían. Pero porque los estudios en perros decían que si aumentaba esto, le quitaban la saciedad del perro, como si fuera más Pablo. Pero realmente se aprecia que ese GLP-1 no solamente trabaja a nivel de intestino o cerebro, sino tiene demasiados receptores en todo el cuerpo. Oye, entonces yo produzco mi propio GLP-1, sí, pero te tengo malas noticias. El que tú generas cuando comes tiene de 1 a 2 minutos de vida. Entonces, es un efecto muy corto que cuando se potencia con ellos, tenemos efectos distintos para la calidad de vida del paciente. Y GIP, a la par, también a nivel intestinal, decíamos el papel de la microbiota. Y entonces trabaja a nivel cerebral para poder inhibir esa situación. Por favor. No tenemos un solo receptor para GLP-1. Tenemos en el estómago, en el intestino, páncreas, corazón, músculo, tejido adiposo, cerebro. Entonces, estamos ante una incretina, una hormona, que no tiene solamente el efecto de acelerar el metabolismo. No, es que te doy algo para que se te quite el hambre. Te doy algo para que sudes más cuando haces ejercicio. Sino algo que realmente está remodelando el metabolismo de tu cuerpo. Y combinándolo con ese GIP, el efecto es saciedad. El efecto es que el estómago poco a poco empiece a tolerar también menos alimento y que por ende empecemos a ver disminución, no solamente el peso, también en vitales. Yo les digo a todos, tirzepatida te premia y te castiga. Te premia, hay continuidad, habrá resultados. Híjoles, te castiga. Por ahí me encuentro un pancito, un gansito, unas enchiladas. Y se los prometo que el 80% de las llamadas que recibo en la noche es: doctor, es que fue la fiesta del ahijado. ¿Y qué hiciste? Es que me comí 2 pedazos de pastel. Y están que revientan de náuseas y síntomas digestivos por esa situación. Por favor. Entonces surge un fármaco que habla esos 2 idiomas. Tanto GLP-1 como GIP. En donde a nivel cerebral mejora la saciedad y disminuye el apetito. A nivel de función cardíaca, regula y mejora, activa y lo hace efectivo. A nivel de estómago, disminuye la cantidad de vaciamiento gástrico para que te sientas más lleno. En cuanto a cuestión de páncreas, regula el ciclo de insulina en el glucagón. Y en el tejido adiposo, la captación de glucosa disminuye. Por ende, empieza a haber lipólisis. ¿Trabaja en un solo punto entonces? GLP-1 y GIP. Oye, el fantasma de la ópera. Se busca el dueño de un teléfono. Ah, la respuesta. Ah, se lo robamos. Por favor, la siguiente. Ahora, pensamos que cuando nos hablan de tirzepatida,
es algo nuevo. Cuando nos hablan de semaglutida, es algo nuevo. Levante la mano aquí quien ha escuchado ya la palabra semaglutida. ¿Quién ha escuchado la palabra tirzepatida? ¿Quién ha escuchado la palabra doctora Ebla? Entonces, aquí la parte importante. Estos no son nuevos. Cuando hablamos obviamente del mérito del abuelito que se llamaba el Senatín, se llama porque se sigue comercializando, fue a partir de 2005 que nos ayudó en el paciente para control de glucosa, control de diabetes. Una aplicación, cambios. Surge la liraglutida a partir de 2010. Y en el 17, ojo, desde el 17, semaglutida aparece en el mapa. Pero aparece en el mapa justamente para cuestión de glucosa. Pero empiezan a ver el paciente que lo consume no solamente controla su glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, hígado graso, mejora. Y el peso disminuye por consecuencia. Y entonces surge el boom y aparece un nombre comercial que seguro que lo han escuchado. Levante la mano, ¿alguien ha escuchado aquí una palabra chistosa, bonita y hermosa llamada Ozempic? Sí. Hay hasta un documental de los secretos de Ozempic. Entonces surge y se empieza a ver que realmente en cuanto a lo que es cuestión de peso, hay cambios. Y de ahí surge Ozempic, que es semaglutida de 1 gramo. De a partir de ahí surgen varias presentaciones y aparece el famosísimo Wegovy con dosis inicial de 2.4. Apenas hace unos días se autorizó el de 7.2. Hay pacientes ya con dosis de 7.2 miligramos de semaglutida. Eso en los Ozempic, ¿cuántos son? Son 3, son 4, son 7. Entonces, a mayor cantidad, menores efectos secundarios. No. Aparece tirzepatida en 2022, que realmente hablamos de un producto que tiene poco tiempo, pero que en estudios tanto de seguridad cardíaca, tanto en hígado graso, tanto en cuestión de control de glucosa, como en cuestión de control de peso, nos está dando resultados, pero que no habíamos visto en la historia de la medicina metabólica. ¿Se vienen más cosas? Por supuesto. Dicen por ahí, si vemos que el carro arranca, pues lo hacemos deportivo. Y si lo hacemos deportivo, lo hacemos de pista. Y si lo hacemos de pista, lo hacemos que vuele por el espacio. Pasa lo mismo con estos. Se viene por ahí retatrutida, Foglipro, que ya es autorizado. Y otras moléculas que ahorita en este momento hay más de 280 estudios de moléculas para la cuestión metabólica. 280. Habrá los que sí, habrá los que no. Pero ¿se ve una revolución de todo esto? Por supuesto. Por favor. Ahora, y dicen en mi tierra, ¿qué tanto es tantito y qué tanto funciona? Estos números no es lo que digo yo, es lo que dicen sus estudios base para su autorización. Hablamos de con cambios de estilo de vida, que decíamos dieta y ejercicio, el paciente va a en promedio de un 3 a un 5%. Y si a eso le añade haciendo dieta con cuestión de nutriólogo, hasta un 5 a un 7%. Es una buena bajada de peso, un 5 a 7%. Muy buenos. Muy buenos. Pero desgraciadamente a veces para muchos pacientes, pues por desgracia, no terminan de llegar a la meta y el paciente deja el seguimiento. Lo que decíamos del gimnasio, en diciembre ya no hay para hacer las posadas. Si nos vamos propiamente a una combinación que hemos ocupado muchos años y que a la fecha yo mismo ocupo, fentermina topiramato, ¿alguien la ha ocupado en pacientes? Funciona así. Tengo pacientes que han bajado 18 kilos con fentermina topiramato, es muy buena opción, pero dicen por ahí todo tiene siempre dos caras en esa moneda. Hay efectos adversos, claro. Así es. Así es, hasta bajones de presión, se sienten raros, se siente como si hubieran echado un tequila todos los días y lo han tomado. Para muchos es un beneficio, para muchos otros pues no. Entonces, surge el Clobenzorex, que es un producto génico donde podemos tener de un 9 a un 12%. ¿Qué hacemos? Quítale el apetito al paciente, con que no coma, ya bajó de peso. ¿Funciona? En algunos pacientes, a largo plazo podrá dar un gran beneficio, pero como decíamos, no siempre pueden tolerar todos los efectos, un 9 a un 12%. Y antes de seguir ahí, ¿saben ustedes cuál es el porcentaje de peso que se baja en una cirugía bariátrica?
¿Promedio? Un 20, ¿quién da más? ¿Quién da más? Un poquito más. En promedio puede ser desde un 20 hasta un 40% de peso por una cirugía bariátrica. ¿Todos son aptos para una cirugía bariátrica? No, hay criterios de peso. Aunque ustedes no lo crean, yo soy delgado para una cirugía bariátrica. O sea, tiene que ser muy específico para ellos. Y entonces llega semaglutida. Dijimos que es Ozempic o Wegovy. Llegando a 1 miligramo de dosis, llegando a 10 a un 15%, ojo, con su dosis de 1 miligramo. Su dosis de 2.4 llega hasta un 17 y dosis de 7.2 hasta un 22%. Si alguien baja 20 kilos, un paciente que tiene 100 kilos, baja 20, ¿se notará? Sí. Lo primero que le dicen es, oye, es que te ves enferma. Sí, claro, lanzamiento directo porque bajan a una velocidad a la que no estamos acostumbrados. Pero bajar 20 kilos, un 15-10% con semaglutida, es un cambio de vida radical. Vemos ahí tirzepatida, dosis de 15, pero aquí viene algo hermoso. A dosis de 15 me dicen que 18 a 22, pero no todos los pacientes necesitan llegar a esas dosis para obtener 18 a 22%. Y es lo que vamos a ver ahorita qué pasó con la población en esa. Por favor. Con estas, dijimos que tirzepatida estaba muy por arriba en cuanto a porcentajes. Pero dijimos que hay más de 280 estudios. De los que están más avanzados, retatrutida, receptor triple, hasta 24% de peso. Orforglipron ya autorizado, ya en este mes que viene a farmacia, 14.7. Ventajas, es vía oral, es tomar. Viene por ahí Donaldupon, y viene por ahí amicretina, viene cagrisema, viene survodutide, o sea, viene una infinidad de medicamentos, sí, pero ahora sí ya enfocados en diferentes situaciones. Paciente tiene obesidad, hígado graso, a lo mejor survodutide o semaglutida serían mejores. Oye, ¿sabes qué? Es obesidad y diabetes, a lo mejor tirzepatida. Vaya, hay perfiles de pacientes en cada caso para no generalizar. Por favor. Sí, ¿cómo nos dice el laboratorio en sus estudios que debe de ser el escalonamiento para aumentar? Y ahora, si vale la pena acceder a tomar una fotografía, esa sería también de las importantes. Nos dice el laboratorio que la primera dosis es de 2.5 miligramos de tirzepatida, primeras 4 semanas, semanas de inducción, de adaptación, vegetal-tecal. Oye, ¿hay cambios de 2.5? Sí. Oye, ¿hay pacientes que pueden mantenerse con dosis de 2.5? Claro. Hay pacientes que sí. Sin embargo, la tablita inicial nos dice, ¿sabes qué? 4 semanas, brinca la dosis de 5 miligramos. Y muchos pacientes que no bajaron a lo mejor tanto con 2.5 no veían cambios. Dosis de 5, mejor apetito, mejor peso, empieza a reducir talla. O sea, vemos un avance, claro, es más dosis. Llevas ya 4 semanas con el medicamento. Y si aumentamos la dosis, obviamente le va a ser mucho más notorio. Y el laboratorio nos dice que dependiendo de, podemos subir a 7.5, 10, 12.5 y 15. De estos 230 pacientes que les vengo a hablar, ninguno necesitó ni 15 ni 12.5. Y fueron muy pocos los que llegaron a 10. La gran mayoría se quedó en dosis de 5 o de 2.5. Entonces, aún con dosis de 2.5, podemos ver efectos para ayudar al paciente. Por favor. Ahora, ¿todos los pacientes dijimos que es candidato a esto? No. Dos cosas específicamente antes de decirlo de adelante. Dos cosas en específico. Paciente que sí tiene antecedentes de cáncer neuronal de tiroides, no. Oye, tengo hipotiroidismo, sí. Oye, tengo un problema de diabetes, sin broncas. Hígado graso, sin problema. Tengo artritis reumática, sin problema. O sea, el espectro es amplio. ¿Cuáles son las dos que no dijimos? Cuestión de tiroides, pero realmente antecedentes de medular de tiroides y problemas ya asociados a médula. Hablo de linfoma leucemia. Hashimoto sí. Hashimoto sí, pero sí tiene que ser con endocrinólogo para estar monitorizando niveles de antinucleares. Pero sí. Menopausia, sí. ¿Y qué creen? En menopausia nos condenaban a subir de peso.
Ya con esto vemos cambios a favor. Inclusive síntomas vasodilatares, mejor. Entonces, estamos de acuerdo en una cosa, si el paciente tiene leucemia o linfoma, ¿le preocupará el control de peso? No, estamos de acuerdo que su prioridad es muy diferente. Entonces, tenemos que marcarlo como una cosa que nos da contraindicación, claro, pero es un panorama distinto. Ahora, ¿qué es lo que sí? A los pacientes que les pedimos biometría hemática, química sanguínea, hay que ver cómo están las pruebas de funcionamiento hepático, claro. Si el paciente tiene hígado graso, nos va a ayudar, por supuesto, y nos sirve como referencia para ver qué cambios va teniendo. Oye, examen general de orina, por supuesto. Si el paciente vemos que tiene alguna alteración o algún proceso infeccioso, atendemos primero eso para que tenga el mejor resultado posible. Hemoglobina glicada, índice OMA. Índice OMA sobre todo para poder categorizar el grado de resistencia a la insulina que tiene el paciente. Porque al final de cuentas, estos medicamentos sí trabajan sobre esa resistencia. Pero a veces la misma resistencia es parte de lo que no nos permite bajar. Y perfecto, y lo video justamente por lo que platicamos. Llegan, se lo comento, muchos pacientes a la semana 4 o 5 que no han bajado de peso, problemas de hipotiroidismo, y no estaba diagnosticado, no tenían antecedentes familiares. ¿Les suena familiar? Sí. Oiga, doctores, que nunca me habían pedido un perfil de tiroides, pues te los haces. Ay, si salí con hipotiroidismo, ¿es malo? Más que malo, no es para preocuparme, pero sí en ocuparme. ¿En qué? Hay que darte manejo para que eso no tenga una complicación. ¿Sabe? Por favor. Ahora, ¿quiénes fueron estos pacientes? 230 pacientes que a lo largo de un lapso mínimo de 3 meses y abarcado el corte a 6 meses, estuvieron en manejo con tirzepatida. Ahorita iremos diciendo cómo fue la evolución de los meses. Pero que en promedio tenían un índice de masa corporal de 82% mujeres, 18% hombres. ¿Les suena más el problema de obesidad de mujeres que en hombres? Sí, pero no. ¿Por qué lo digo eso? El hombre no va a consultas. Así es. Así es. Entonces, el hombre es difícil que busque ayuda para controlar el peso, muy difícil. Edad media del estudio 34.8, el más chico 12 años. Ah, caray, a partir de los 12 años, sí, ya está la indicación de GLF1 en adolescente a partir de los 12 años. ¿Tenemos obesidad infantil? Sí. ¿Y tenemos obesos en adolescencia? ¿Y adultos? 7 de cada 10. ¿Es mucho? Yo ocuparía una palabra que empieza con M y acaba en RAL, o sea, muchos. Entonces tenemos demasiados. El promedio base fue de 31.2, el peso basal medio 87.6 y se disminuyó en promedio 4.5 meses. Reitero, vamos a ver pacientes que solamente tuvieron 3 meses de tratamiento por 3 cuestiones básicas. 1, se complicó la adquisición, sí hubo efectos adversos, y el tercero, y duele, la familia le dijo, te ves enferma, deja de usar. ¿Le suena? Y, ojo, una pérdida de peso promedio contemplada, 13.1 kilos promedio. ¿Bajar 13 kilos es bueno para el paciente? Es una dimensión gigantesca. Cambia la ropa, cambia la autoestima, cambia las actividades. Yo pongo un paciente con 40 de índice de masa corporal a hacer ejercicio, lo lesiono de rodillas y de columna. ¿Tenemos que ocupar ese descenso para que se integre actividades? Sí, es el momento justo. Oye, doctor, luego voy a hacer ejercicio, camina. ¿Cuánto tiempo? Dice la AJA que tienes que hacer 150 minutos caminados durante la semana. ¡Ay, es mucho! ¿Cuántos son 150 minutos caminados? Media hora por 5 días, ¿cuándo nos da? 150. Y descansando sábado y domingo, o sea, hay que considerar, sí, pero especialmente a veces el paciente requiere ese acompañamiento y estarlos insistiendo en esa situación. Por favor. Ahora, esto sí ya es resultado práctico. En muchas presentaciones les dicen, no, de este no tomen foto, porque no. Tomen todas las fotos posibles. Si pueden hacer que esto haga que convenza a su paciente para que empiece un tratamiento, adelante. Vimos que el paciente que al menos tuvo 3 meses fueron 19 pacientes, al menos. Quitamos a todos los que hicieron más meses, mínimo 3 meses, 19. ¿Y qué crees? El peso inicial 91, pero peso final por medio de ellos, 82.
O sea, a pesar de que fueron 3 meses, fueron 9 kilos promedio. Hubo quien más, hubo quien menos, lo veremos al final. Pero en promedio, 9 kilos. Levante la mano, ¿quién aquí le gustaría bajar 2 kilos? Chicuelos, muchos. De 5 kilos, ¿quién quisiera bajar 5 kilos? ¿Quién quisiera bajar 10 kilos? ¿Quién quisiera bajar 20? Yo o sea, la realidad es que nos da eso de promedio. Pero en 3 meses, aún con los pacientes que terminaron saliendo porque no hubo buena respuesta, que lo vamos a ver al final. Por favor. Ahora, a 6 meses, quienes completaron todos los 6 meses de seguimiento, 171 pacientes. O sea, si hubo de hacer verbena para poder hacer el estudio. Y nos habla que en promedio bajaron de 11.4 y el 13% de su peso del paciente. Si un paciente que pesa 100 kilos baja 13 kilos promedio, ¿le ayudará a su calidad de vida? O sea, radicalmente. Esa es el trampa. ¿Qué buscamos? Evitar complicaciones cardiovasculares, renales, cerebrales. Ya parece que a final de años va a haber ya la PPT para poder evitar GLP-1 hasta en problemas de Alzheimer. ¿Por qué? Porque hay una situación en donde se comporta como si fuera una diabetes tipo 3. ¿Habían escuchado eso? No. Ya valió la pena que vinieran al Congreso. O sea, está en indicación y en el estudio, sí, está en fase 4, está a punto de liberarse esa situación. Entonces, si logramos bajar esto, imagínense, pérdida de peso, ojo, de un 20 a un 25% de su peso inicial, el 72%, o sea, 7 de cada 10, entre un 20 y un 25%. ¿Se asemeja a lo que vimos en los pacientes, a lo que decíamos en la teoría? Sí, se asemeja. Pero es que el paciente que está en estudios está muy controlado. El paciente en la Ciudad de Oriente de la Ciudad de México está quietecito en su casa haciendo ejercicio y dieta. Ya llegaron sus ricos y deliciosos. Estamos bombardeados mañana, tarde y noche. Y yo les digo a los pacientes, tú pregúntame de medicina, pero si me preguntas de tacos, ¿a qué hora lo vamos a comer? O sea, hay tacos hasta por horario. ¿Cierto o falso? Entonces, estamos bombardeados. Y aún así con eso, promedio 25.7 lo lograron. Por favor. Ahora, de estos que se siguieron a 6 meses, que es el grupo grande, lograron su meta de un 5%, que decíamos aquí que quería bajar sus pequeños porcentajes. El 92%, al menos, bajaron un 5% de su peso inicial. ¿Es un porcentaje poco o grande? Grande. Híjoles, a 10% 72, más del 15%, ya nos acercamos casi a lo que decíamos de la cirugía bariátrica, 41%, pero más del 20%, del 25%, uno de cada 4 bajó más de 20 kilos. Si un paciente de 100 kilos me baja 80, ¿le ayuda para todo lo metabólico? Sí. Son pacientes que mejoran hígado graso, hipertensión, diabetes. Si le iba a dar un evento vascular cerebral en 5 años, tal vez primeramente si le da, sean los 120 años, primeramente Dios. Pero estamos buscando llegar y llegar bien. Por favor. Ahora, ¿todos necesitaron dosis de 15 miligramos? No. De hecho, ni uno solo necesitó dosis de mayor a 10 miligramos. O sea, no hubo con 12.5 ni con 15. No hubo. Pero sí un gran porcentaje se mantuvo entre 5 miligramos, 7.5, y hubo pacientes de hasta 10. Es algo que tenemos que decir. ¿Hay pacientes que tal vez necesite llegar a 10? Sí. Pero la gran mayoría se queda entre 2.5 y 5 miligramos. Por favor. Y aquí tenemos el waterfall del estudio. Aquí vemos líneas. Pero en cada línea es un paciente, es una vida, es el hijo o hija de alguien que está luchando contra la obesidad. Porque si decimos que estamos luchando contra diabetes y hipertensión, estamos luchando en este caso contra obesidad. Entonces, cada línea es de eso. Hay pacientes que bajaron inclusive, la primera paciente que veíamos, de punta de la línea.
Pero hubo pacientes que tuvieron diferentes grados de respuesta, claro, por los tres cosas sobre todo que platicaban. Por favor. Ahora, tomamos un descanso rápido. Si van a subir una imagen en este momento es la hora adecuada. Y les quiero decir algo importante. A través del tiempo, vemos que la medicina metabólica va cambiando, claro. Pero ¿cuántas personas cuando surgió la insulina no la tacharon de que era una persona loca por indicar insulina? Cuando surgieron los antihipertensivos, ¿no? Eso no funciona. A día de hoy tengo pacientes que dicen que prefieren morirse a tomar una pastilla para la presión. O sea, aún existe. Y ver este tipo de resultados nuevos. Les soy franco, a mí la primera vez que me dijeron de esto, yo sí pensé que están logros, es mentira, quieren vender. Y empezamos a ver resultados y oh sorpresa. Cambia ese chip. Porque ojo, como dijimos al inicio, no estamos tratando el peso, estamos tratando obesidad como enfermedad. Por favor. Ahora, el estudio base que da vigencia de lo que es tirzepatida se llama SORMO. Actualmente se desarrolló el 5 que compara semaglutida con tirzepatida. O sea, no para ver como en familia, ya el head to head. Y hablamos que tirzepatida me da un 47% más el resultado de reducción de peso. 47% es clínicamente significativo. Mucho. Entonces se ve ese cambio. Que vemos en el corte, en promedio dijimos que 13.3, en SORMO, que fue a pacientes, ojo, a 72 meses, 15%. Pérdida de peso promedio de 6.1 en total, en SORMO 22.5 a 72 meses. Y pacientes con más del 10% de pérdida que lograron, en SORMO fue 89.5 a 72 semanas. Entonces mi pregunta aquí sería, ¿se empieza a ver un cambio de esos pacientes hacia esa línea? Sí, les falta tiempo, pero la realidad es que están encaminados a esos resultados. Por favor. Ahora, ya dijimos que todos queremos perder 5 kilos, 10 kilos, pero ¿qué significa para el cuerpo perderlos? Si yo pierdo 5 kilos, va a empezar a haber una disminución a nivel de hígado graso. ¿Estamos de acuerdo que tenemos pacientes con hígado graso que han probado de todo? Y la estatosis hepática, en lugar de ser leve, se convierte en moderada, se convierte en severa. Y ese MASLD nos tiene locos porque damos 1000 pastillas y no hay un cambio. Acá con GLP-1, a partir del 5% empieza a haber esa reducción. 10% reducción de hemoglobina glicada, nivelación de glucosa. Tenemos pacientes que toman 3 o 4 hipoglucemiantes orales y todavía se ponen su insulina y no llegan. Reduciendo ese peso 10%, podemos ver cambio. A partir del 15, a nivel de cuestión cardiovascular mejora, y a partir del 20, híjoles, es una máxima reducción del riesgo cardiovascular. Reitero, cuando llega el paciente yo le digo, oye, tú estás aquí para bajar 5 kilos, 10 kilos. Estás aquí porque vamos a ganar salud, años de vida sanos. Todos quisiéramos que un familiar tuviera años de vida sanos mejor. ¿Ustedes quisieran tener esos años de vida? Por supuesto. Entonces, ¿se da un cambio? Claro, sobre todo bajando un 20% del peso corporal. Por favor. Pero como decimos, el peso solo es el inicio. Tenemos que ver el nivel de glucosa, presión arterial, hígado graso, riesgo renal. Oye, entonces, en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, ¿puedo utilizar el GLP-1? ¿Qué creen? Sí, y no para peso. Ayuda para ir recuperando en lo posible, como el SGLT2, función renal. Oye, ¿lo vemos en mejoría de la filtración y de orina? Sí. Desgraciadamente el tiempo es cortito, pero si pudiéramos saberlo, hay pacientes que con GLP-1 más SGLT2 mejoran función renal. Oye, cuestión de inflamación crónica de bajo grado que tenemos todos. Sí. Oye, ¿calidad de vida mejora? No da de mí. Por favor. Y ahí les tengo, dice por ahí el cuadro, no. Hubo pacientes que bajaron 26, 24, 23, que desde el inicio siguieron el Instagram. Dentro de los primeros videos van a ver a la paciente que ahorita ya no bajó 26, ya bajó otros 28.
Y eso que ella llegó a dosis de 10 y ahorita está con dosis de 2.5, ya estamos empezando a retirar. Oye, tenemos pacientes de 18 o 19, claro, pero reitero, manejo de 6 meses. ¿El paciente se desespera a los 2 o 3 meses? Claro, pero dijimos que esto es constancia. Por favor. Ya ahora tenemos al otro cuadro, los que no respondieron. Y no es que hayan sido malos pacientes, pero su biología volvió complicado ver un resultado. Hubo pacientes que de un momento bajaron 1.6 kilos. Híjoles, es muy poquito. Pero ¿qué creen? Esa paciente en específico no llegó para control de peso, llegó por descontrol de glucosa. Tenía 420 y a partir de ahí tiene 115, 120, únicamente una dosis de 2.5 cada semana. Si mantenemos su glucosa estable, ¿tendrá una mejor calidad de vida? Un mejor pronóstico cardiovascular, por supuesto. Entonces, aún con estos resultados, tenemos que ver qué tenemos que hacer. Por favor. ¿Qué aprendimos de esto? Y resumiendo todo. Tenemos que tener al paciente en seguimiento constante, claro. Porque pasa mucho que el paciente va a la farmacia, compra su pluma. Oiga, doctor, ya me la puse, ¿ahora qué hago? ¿Les ha tocado? Como todo buen mexicano. O sea, entonces, si tengo que darles un consejo, el consejo más importante sería: no permitan que el paciente esté solo. Necesitamos darle acompañamiento, no para apapacharlo, pero sí para darle seguimiento al proceso. Por favor. ¿Y cómo lo traducimos en consulta? Obviamente decimos que necesitamos educar al paciente, por supuesto, darle metas reales. Ahorita yo le estoy diciendo, hubo quien bajó 26, sí, pero hubo quien bajó 2 kilos. Pero todo lo metabólico tiende a mejorar. Entonces no es una cuestión de peso, es una cuestión de mejora de riesgos metabólicos. Por favor. Decíamos en este caso, ahora que les acabo de mostrar los datos crudos del estudio, los datos crudos de los pacientes, yo les preguntaría, ¿ustedes creen que este paciente pasó de 118 a 92 en 4 meses? Sí. Sucede, ocurre, lo estamos viendo en los pacientes. Y es una alternativa para que el paciente mejore su calidad de vida. Por favor. Y ahora, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a estar regalando unas becotas? Por parte de la Sociedad Internacional va a haber un diplomado en obesidad y enfermedades metabólicas que va a empezar en septiembre. El costo real es de 10,000 pesos. ¿Quién levanta la mano que se ganó el premio? ¿Eso qué creen? Ya se ganaron la beca. Pero también, ¿qué creen? Ustedes que están aquí, a partir de hoy, son embajadores para poder hacer que el paciente mejore esa calidad de vida. Mi chamba no era mostrarles todo lo anterior, mi chamba era de enseñarles hay otras alternativas para que el paciente mejore su calidad de vida. Y entonces mi pregunta es, ¿les parece si lo bajamos a 5? Levante la mano quien le gustaría una rebaja todavía más de 5. Levante la mano quien le gustaría que estuviera de menos de 2,000. Levante la mano quien quisiera que estuviera en 800. Perfecto. Entonces, ahorita les tomo las fotos, están escritos en 800 pesos. Va a quedar en eso para usted. Hoy es la presentación de este programa. Para todos ustedes que están acá, 800. Entonces, creo que está bastante accesible para todo lo que va a ser. Es un diplomado que va a tener puntos primeramente de CONAMEGE y validez oficial. Entonces, va a estar interesante. Entonces, quien esté interesado, por favor, el siguiente. Pueden escanear el código. Si el teléfono por alguna cosa no les da, se ponen en contacto ahorita con la doctora Carla Bello para que le des un número que podemos tener registrados el número. ¿Saben? Yo creo que de un costo de 1,800, pues sí se siente, ¿no? Entonces creo que es una buena alternativa de que todo lo que acabamos de ver no se quede en una práctica, sino que se avance para el seguimiento de nuestros pacientes. Ahora, levántame la mano, ¿quién cree que ahora tirsefatiga la ve de forma diferente? Si tienen un paciente que va con ustedes por control de peso, ¿ustedes ya le indicarían tirsefatiga? Sí. Es que me da miedo. Yo les puedo decir que realmente es un gran beneficio para el paciente. Por favor.
Y nuevamente agradezco a todos y cada uno de ustedes por estar presentes. Espero haberles hecho un poquito de ruido para que hagamos que esto cambie. Porque tenemos una cuestión donde 7 de 10 mexicanos están en una cuestión de riesgo real por obesidad. Muchísimas gracias a todos.